Buenas tardes con todos, queridos amigos, compañeros, colegas, que siempre nos siguen todos los días jueves y viernes a nuestras conferencias del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, Delegación Rumiñahui. Para nosotros es un honor siempre colaborar con todo lo que son exposiciones, este desarrollo en la parte profesional, personal, en todo lo que son las áreas de infraestructura, en todos los proyectos que combina el desarrollo de un ingeniero civil. En esta ocasión tenemos el agrado de nuestro participante, el ingeniero Fausto Cando, que nos va a dar una excelente exposición sobre el cambio climático. Sin antes contarles un poquito de la experiencia del ingeniero, es especialista en agua potable y saneamiento. Ha participado como asesor técnico en lo que son algunos gobiernos autónomos descentralizados como Santo Domingo de los Áchilas. Es consultor privado de AME y también ha sido uno de los mejores instructores en nuestra delegación de CICP, Delegación Rumiñahui, dando algunas conferencias y también participación de cursos en agua potable y alcantarillado. Bienvenido siempre, ingeniero Fausto Cando. Adelante con su exposición. Muchas gracias a mi estimada Evelyn y un saludo para todos los participantes. Mucho se ha especulado sobre este tema del cambio climático, pero todos somos responsables del, del perjuicio que le estamos causando a nuestro planeta. ¿Qué es el cambio climático? Cambio significa variación, transformación, aumento, disminución de algo, modificación. Y climático tiene relación con la temperatura, ¿no? Sin embargo, en muchos noticieros de la radio, la televisión, hemos escuchado que hay una confusión entre lo que es la temperatura y lo que es el tiempo. Se dice que el tiempo en la ciudad de Quito, por ejemplo, dice que es 18 grados centígrados como máximo y 11 grados centígrados como mínimo. Pero el tiempo es un espacio del día. Si queremos incrementar el tiempo, lo que hablamos de una semana, de un mes, de un año. Si queremos disminuir el tiempo, tenemos que hablar de horas, minutos, segundos. De tal manera que el tiempo es totalmente diferente a la temperatura. Pero quedémonos con que el cambio climático es la variación de la temperatura. Y podríamos definir que el cambio climático es el aumento de la temperatura con consecuencias ambientales, económicas, sociales, que afectan a las comunidades más vulnerables, provocando una desigualdad social. ¿Cuáles son estas comunidades más vulnerables? Son los ancianos, los niños y los migrantes. Es por eso que se plantea la necesidad de construir un modelo de desarrollo sustentable que proteja de manera equitativa los intereses de las generaciones presentes y futuras, a través de una gobernanza responsable que pueda asumir y dar respuestas adecuadas a estos problemas de carácter complejo. Resumiendo, tendríamos que el cambio climático es el aumento de temperatura con consecuencias ambientales, económicas, sociales, y que para esto necesitamos de un modelo de desarrollo sustentable a través de una gobernanza responsable. Estos son los temas que vamos a tratar en este día. El cambio climático, decíamos que es el aumento de temperatura. El cambio climático es el calor atrapado dentro de la órbita de la Tierra. Cuando la luz del sol llega hasta la Tierra, esta choca y rebota en radiación infrarroja. Esta radiación infrarroja tiene la misma temperatura de la radiación solar, pero es más cálida que la temperatura del ambiente, que la temperatura de la atmósfera, ¿no? Esta temperatura, esta radiación infrarroja se produce porque se queda encerrada, porque existe la presencia de una capa de gases de efecto invernadero que no le permite escaparse
a este calor que queda encerrado. Vamos todos conocemos que existen, como es los invernaderos artesanales. Esto se ve en el sector de Tabacundo, que es donde cultivan flores. Son estructuras de madera forradas con plástico, ¿no? Que cuando entra la luz del sol, penetra por el plástico, choca contra la tierra, pero ese calor que entró no puede salir. ¿Por qué? Porque existe esta capa de este plástico que no le permite salir. Entonces es lo mismo lo que sucede con la tierra. Estos gases de efecto invernadero, vamos a suponer que es del plástico que no le permite salir este calor de la radiación infrarroja. El efecto invernadero se refiere a la presencia de gases que alteran el balance radioactivo de la Tierra. No. Los gases de efecto invernadero se producen por el consumo de energías sucias, y estas son energías fósiles, energías del carbono y gases. Las energías fósiles se refieren al uso de combustibles, como son la gasolina, el diésel. La energía del carbón son quema de materiales inflamables como madera, caucho, plástico, etc. Y gases que son producto de la presencia de aerosoles y del mal manejo de los residuos sólidos. Si nosotros nos fijamos aquí dentro de este gráfico, vemos que la mayor parte del pastel está ocupado por el dióxido de carbono, que son el 82%, seguido por el metano, que es el 10%, también tenemos el óxido de nitroso, un 5%, y gases fluorados, que es el 3%. Esto es lo que conforma los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono, CO2, es un elemento que entra en la atmósfera a través del uso de combustibles fósiles, como es el carbón, el gas natural y el petróleo. También existe el dióxido de carbono por los residuos sólidos, la quema de árboles, materiales biológicos y ciertas reacciones químicas, como por ejemplo es la fabricación de cemento. El dióxido de carbono puede ser eliminado de la atmósfera mediante la transpiración de las plantas como parte del ciclo biológico del carbono y la absorción del agua que transforma el anhídrido carbónico en plancton. El metano, CH4, es un gas que se emite durante la producción y transporte del carbón y gas natural y petróleo. Las emisiones del metano también se generan en las prácticas ganaderas y agrícolas a raíz de la descomposición de residuos orgánicos. Los rellenos sanitarios municipales también son los que provocan metano por la mala práctica del manejo de los residuos sólidos. El óxido nitroso, que es el NO2O, es un gas que se emite durante las actividades agrícolas e industriales, como también de la combustión de energías fósiles, residuos sólidos y durante el tratamiento de aguas. Los gases fluorados son los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, los hexafluoruros de azufre y el trifluoruro de nitrógeno. Son gases de efecto invernadero sintéticos y potentes que se emiten en diversos procesos industriales. Estos gases fluorados son utilizados como sustitutos de las sustancias que destruyen el ozono de la atmósfera. Estos son los clorofluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos y los halones, que se emiten en pequeñas cantidades, pero son gases de efecto invernadero potentes, que se les conoce como gases de alto potencial contaminante, o también conocido como GWP alto. Hay ciertos
autores, investigadores que confunden estos términos de lo que es el cambio climático con la contaminación ambiental. Dijimos que el cambio climático es el aire atrapado en la, perdón, en la órbita de la Tierra por el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero. En cambio, la contaminación ambiental es la presencia de sustancias nocivas en los elementos agua, tierra y suelo. Para entender un poquito más este tema, hablemos un poco sobre el medio ambiente. ¿Qué es medio ambiente? Medio es todo lo que nos rodea, todo lo que está a nuestro alcance. Y ambiente es lo mismo, todo lo que nos rodea, todo lo que está a nuestro alcance. De tal manera que medio y ambiente es lo mismo. De tal forma que estas dos palabras le unieron por su mismo contenido. El medio ambiente se divide en dos elementos, los elementos bióticos y los elementos abióticos. Los elementos bióticos son todos los seres vivos, que son las plantas, los animales y el hombre, ¿no? Siendo el más importante el hombre. Por eso es que el ingeniero civil trabaja siempre por el bienestar del hombre, respetando y preservando la naturaleza y los animales. Y los elementos abióticos, que son el alimento de los seres vivos, que son los nutrientes de los seres vivos, y estos son el agua, el aire y el suelo. Si contaminamos cada uno de estos, o uno de estos elementos, estamos contaminando el ambiente. Entonces hay una diferencia total entre lo que es calentamiento global, perdón, un cambio climático y contaminación ambiental. Los más grandes depredadores del medio ambiente tenemos que es la explotación petrolera, la explotación minera, la industrialización, las urbanizaciones y los desechos sólidos. Una gota de petróleo es capaz de contaminar 25 litros de agua. La contaminación, cuando se producen la explotación petrolera, son a grandes profundidades de la tierra, de tal manera que esto traspasa grandes cantidades digamos, grandes zonas de sustratos de agua. Y una gota que se riegue en esos sustratos, estamos contaminando 25 litros. Entonces es un contaminante bastante fuerte. La contaminación por petróleo en las aguas oceánicas provoca una película impermeable, así como estamos viendo aquí en esta gráfica, que afecta rápidamente a la fauna marina, en especial a los mamíferos y por ende a las aves que se alimentan de peces. Los suelos contaminados con petróleo son alterados en sus características organolépticas, que afectan el ámbito social. En el oriente ecuatoriano existen zonas de suelos contaminados por hidrocarburos, debido a la explotación y exploración, refinación, falta de mantenimiento y robo de combustibles. Se supone de que una gota de petróleo derramado sobre un suelo contamina 40 centímetros cuadrados de suelo, ¿no? Y las grandes reservas de crudo pesado en los bloques ITT situados en el Parque Nacional Yasuní es una de las áreas de mayor biodiversidad del planeta. Su explotación petrolera produce 410 millones de toneladas de dióxido de carbono y su impacto contamina un espacio de 200 hectáreas del parque. Esto es totalmente grave. Pero vemos que la explotación petrolera contamina el agua, contamina el suelo y contamina el aire, de tal manera que es uno de los grandes contaminantes del medio ambiente. Existen otras actividades como es
la explotación minera, en donde se producen grandes contaminantes hacia a los recursos hídricos por el uso de químicos que se requiere para extraer los minerales. Por ejemplo, para extraer el oro se necesita del cianuro y estas aguas las echamos a los ríos y estos producen la contaminación. Se dice que existe el 90% de ríos contaminados en el país, pero eso no es cierto. Para mí que el 100% de los ríos están contaminados en el país. Otro sería como es la industrialización, que emiten gases tóxicos hacia el ambiente. Las urbanizaciones, en cambio, afectan al suelo, porque provocan la mortandad del suelo por el uso de pavimentos, ¿no? Restando el espacio del suelo, donde ya no hay capacidad de infiltración de las aguas que caen de la lluvia. Y esto es lo que también provoca las grandes inundaciones. La contaminación del suelo es la degradación o destrucción de la superficie del suelo. Teníamos la contaminación pues, ambiental por medio de los desechos sólidos. Dice. Cuando se mezclan los residuos con agua, el calor en el interior del conectador genera gases y las bacterias metanogénicas actúan a partir de ahí. Y según el clima, el biogás se produce de 15 a 40 días, ¿no? Esto es una falta hablemos de una cultura sanitaria. Hay muchas personas que con el pretexto de salir a hacer deporte sacan a sus mascotas. Las mascotas hacen sus necesidades donde les coge. Y luego, si hay algunas personas que recogen esos excrementos, pero hay otras que no la recogen. Total de totales. Las personas que recogen esos excrementos los llevan en una funda y lo botan en un tacho de la basura. Y lo mismo los excrementos que quedan cuando barren, recogen esas basuras en las vías, también lo botan a los tachos de la basura. Y cuando llueve es lo que se produce este tipo de metanogénesis y produce la contaminación del aire con el metano, que es el CH4, como podemos ver aquí en esta gráfica. La contaminación del suelo es la degradación o destrucción de la superficie del suelo por la acción directa de los sólidos y la acción indirecta de los seres humanos, que afecta a la flora, fauna. Entre los elementos que tenemos son metales pesados, microorganismos patógenos y ácidos lixiviados. Son los que contaminan el suelo. Aquí vemos también un suelo contaminado, que es un suelo infértil, un suelo inservible. Los lixiviados es un líquido percolado a través de los residuos sólidos que extraen sólidos en suspensión. Estos sólidos son insolubles, no combustibles, no biodegradables. Generalmente son sólidos altamente contaminantes que contienen gran cantidad de compuestos como pesticidas, hidrocarburos, productos químicos industriales y metales pesados. Aquí vemos que cuando se produce la precipitación lluviosa, estas aguas filtran por la basura o por los desechos sólidos y van arrastrando todos esos contaminantes que tenemos ahí, se forman los lixiviados. Y estos lixiviados van hacia los estratos de aguas subterráneas y también contaminamos. Ahí estamos viendo que los desechos sólidos también contaminan el aire, contaminan el suelo y contaminan el agua.
Las diferencias que hay entre el cambio climático y la contaminación ambiental es bastante diferente. El cambio climático destruye el planeta. La contaminación ambiental provoca daños a los seres vivos. El cambio climático produce daños irreversibles al planeta. La contaminación ambiental produce daños que pueden ser controlados. Sí, en realidad la contaminación ambiental es, más amplia que el cambio climático, pero el cambio climático es el cambio potencialmente más dañino que provoca daños al planeta. Y dentro de la contaminación ambiental, ¿podemos controlar el agua? Claro que podemos controlar el agua, mediante la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas para evitar que esas aguas vayan a contaminar los recursos hídricos. En Santo Domingo había una ingeniera ambiental que decía que era parte de la fiscalización de la construcción de la planta de tratamiento, y decía que no se puede habitar alrededor de la planta de tratamiento porque esta producía malos olores. Si una planta de tratamiento está bien diseñada y está bien construida, no tiene por qué haber ningún tipo de malos olores. Aquí tenemos el caso de la planta de tratamiento de Quitumbe. Está ahí, atrásito, le divide una pared nomás del terminal terrestre y no se percibe ningún mal olor. Yo inclusive he estado unas 7, 8 veces en esa planta, nunca se ha percibido malos olores. Entonces, y yo no sé quién diseñó ni quién la construyó, pero sé que esa planta está bien realizada. El aire, ¿la podemos controlar? Sí, mediante la reforestación y las limpiezas de las áreas marinas. Pero si nosotros estamos tratando de evitar la contaminación ambiental, y una de estas sería, como es de evitar la contaminación del agua, estamos provocando esta contaminación, ensuciándole al mar. El agua siendo un elemento muy importante que absorbe más del 50% del CO2 de la atmósfera. Existen más de 400 islas artificiales en todo el mundo construidas sobre la superficie del mar, que provoca la disminución de la área marina y por ende la disminución de la absorción. Aquí tenemos, por ejemplo, perdón, aquí tenemos esta isla que está ubicada en Dubái, la isla de Jamairat, no, y está rellenada sobre el mar, y este espacio que tenemos de esta isla es lo que nos resta el poder de absorción del CO2 de la atmósfera. Acá arriba tenemos, en cambio, el aeropuerto de Kasai, en Japón. El aeropuerto internacional de Kasai se encuentra construido sobre el mar en la bahía de Osaka, en Japón, y está asentado sobre una isla artificial con 13,000 kilómetros cuadrados de extensión. ¿Se imaginan qué gran área que ocupa este aeropuerto? Más o menos está relacionado con la superficie, con el área de la provincia del Guayas, que 13 kilómetros cuadrados. Esa es una gran extensión que le eliminamos para que, más bien dicho, que disminuye la absorción del CO2. China, Hong Kong y Japón tienen construidas sus casas sobre embarcaciones a las orillas del mar, debido a la sobreexplotación del país y al alto costo que representa la compra de un lote de terreno. Los océanos se han convertido en gigantescos botaderos de basura plástica, que son verdaderos contaminantes del ambiente. Sí,
a más de que la basura plástica disminuye el área de absorción del CO2, también provoca una capa donde permite la mortandad de la fauna marina. Hay otra, como es, existen otras extensiones donde también están construidos sobre el mar los paneles solares, construidos para el uso de energía fotovoltaica, aunque representa una disminución significativa del carbono, pero con problemas de absorción del CO2. Es un buen elemento para producir energía eléctrica, pero estamos también restando el área de absorción del CO2. Otro de los elementos que también se confunden estos ecologistas, estos ambientalistas, es el cambio climático, digamos, sí, el cambio climático con el calentamiento global. El cambio climático se refiere, ya lo dijimos, al aumento de temperatura por la concentración de gases de efecto invernadero. El calentamiento global es la temperatura que existe dentro de la Tierra. Cuando medimos la temperatura de una persona, decimos esa persona tiene 36 grados y está sana, está normal. Pero esos 36 grados corporales de esa persona no es lo mismo que la temperatura que existe en el ambiente. Dijimos anteriormente que Quito fluctuaba en una temperatura de 11 a 18 grados. Entonces, 36 grados a la temperatura que existe en el ambiente, que sea la máximo de 18 grados, es totalmente diferente. Lo mismo sucede con la Tierra. El calentamiento global es la calentura o la temperatura que tiene la Tierra dentro de ella. Entonces, esa temperatura fluctúa entre los 15 grados centígrados que está en la superficie de la Tierra y en el núcleo de la Tierra que alcanza hasta 5.200 grados centígrados, ¿no? Cuando hay el aumento de temperatura, existe como es una reactivación de las bacterias. Y estas bacterias, al introducirse en nuestro cuerpo, producen convulsiones, producen enfermedades. Y si sobrepasa los 38 grados, estamos diciendo que esa persona está con fiebre, está con temperatura, está enferma, inclusive puede provocarse la muerte, ¿no? Lo mismo también sucede en el interior de la Tierra. Al absorber la Tierra, el calor que está atrapado o esta radiación infrarroja, también produce convulsiones dentro de la Tierra. Dentro de la Tierra, al aumentar la temperatura, se produce los derretimientos de minerales, de rocas, provocando o transformándose en una colada, que esto es lo que se llama magma, ¿no? En un punto de fusión y con ampliación de presión. Este magma trata de buscar un escape y se va por las grietas de la Tierra buscando su escape hasta que llega a zonas blandas, hasta estratos blandos de suelo, donde produce por su presión un empuje hacia arriba. Y es lo que se producen los cerros, los volcanes, las montañas, ¿no? Y cuando esta presión es muy fuerte, revienta ese cerro y se convierte en la erupción volcánica. Este magma
que va buscando su escape, va dejando espacios vacíos. Y estos espacios vacíos son ocupados por las placas terráqueas. Estas placas, al hundirse, provocan los grandes catástrofes y cataclismos que conocemos. Ya hemos visto la diferencia que hay entre cambio climático y contaminación ambiental. El cambio climático también hemos visto que es muy diferente a lo que es el calentamiento global. Son dos cosas muy distintas. Pero veamos ahora este cambio climático. ¿Cuáles son sus consecuencias? Tenemos consecuencias ambientales, consecuencias económicas y consecuencias sociales. El aumento de temperatura se produce en los megaincendios, como podemos aquí ver en este gráfico, y produce una gran cantidad de CO2, que este CO2 se eleva hasta la parte de la atmósfera y va desplazando a las nubes que existen en el espacio, y esas nubes, y va dejando un espacio vacío de nubes, y es lo que provoca las mega sequías, porque ya no hay lluvias, ya no hay vegetación tampoco. En cambio, a los sectores donde son empujadas estas nubes, provoca grandes torrenciales de agua y provocan las inundaciones. El derretimiento de los hielos milenarios. También hay un aumento del nivel del mar, donde provoca inundaciones en los sectores costeros, y hay algunas unas zonas peninsulares que ya han sido inundadas. Entonces, estos fenómenos son los que provocan el desplazamiento de las personas hacia otros sectores. Yo recuerdo, a ver, en Bolivia había un lago llamado Popó. Era el segundo lago más grande de Bolivia, y que era el que alimentaba al Titicaca, e inclusive servía de abastecimiento de agua para los sectores altos de Bolivia. Sin embargo, por el calentamiento global, se ha convertido ya en un lago completamente seco. Y eso es lo que está sucediendo. Y lo mismo les decía, que recordaba que antes en la escuela nosotros nos llevaban a las excursiones. Nos llevaba al Panecillo y a Lechimbea. No le podíamos divisar lo que se podía ver, era el Guagua y el Ruco Pichincha. Por acá también había el altar, sino que ya no le ubico el corazón. Había el Rumiñahui, el Chincholagua, se veía el Cotopaxi, los Dilinizas, también veíamos la Antisana, el Cayambe. Pero de los que recuerdo, el Guagua Pichincha y el Ruco Pichincha, así como también el Rumiñahui, tenían nieve y ahora ya no lo tienen. Entonces, eso es producto del calentamiento, del cambio climático. Estos fenómenos provocan el desplazamiento de las personas hacia otras ciudades, donde estos asentamientos generan desempleo, hambre, enfermedad y muerte. Y estos asentamientos que llegan a las ciudades son los que conforman las zonas vulnerables. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Tendríamos que construir un modelo de desarrollo sustentable. Y yo diría que no solamente un modelo de desarrollo sustentable, sino también un modelo de desarrollo sostenible. De tal manera
que el aprovechamiento de los recursos generen beneficios tanto al productor como al consumidor, y que estos beneficios sean aprovechados de una manera muy responsable, de tal forma que proteja equitativamente los intereses de las generaciones presentes y futuras y mantenga un equilibrio ambiental, económico y social. El último levantamiento irresponsable de los indígenas provocó un desequilibrio ambiental, económico y social. Vinieron los indígenas, quemaron las ciudades con llantas, palos, destruyeron las vías pavimentadas, vías adoquinadas, y eso provocó un impacto ambiental negativo. Ese impacto ambiental negativo le costó al país $1.000 millones. Y además de eso, hubo una desigualdad social entre lo que es la CONAI y lo que es la clase media del país. Deberíamos entender que la clase media del país están los ancianos, están los migrantes, están los niños, ¿no? Y, por ejemplo, los ancianos no tienen derecho a trabajar porque ya están viejos. La clase media no tiene derecho a los servicios de salud, ni tampoco a los medicamentos, porque prioridad uno tienen prioridad uno tienen los campesinos, ¿no? Y además ahora los indígenas están, o digamos la CONAI está pidiendo que se les condone la deuda de $3.000 a $10.000. Si el alza de los combustibles provocó más daño al sector, a la clase media, ¿por qué no se le condena la deuda más bien a la clase media? Desde 1970, de lo que se conoce, hubieron los subsidios. Han pasado 50 años y seguimos en la pobreza. Entonces no es problema de los subsidios. Aquí es un problema de políticas de cambio, políticas de buscar nuevas alternativas de energías, ¿no? Evitando las energías fósiles como son el combustible, el diésel. Deberíamos buscar otras alternativas de energía y no pedir, pues, si queremos cambiar esto, no pedir que se nos subsidie lo que más provocamos a la contaminación, digamos, el cambio climático, el aumento de la temperatura, como son los combustibles, ¿no? Inclusive el diésel es el que más subsidio tiene y el diésel es el que más provoca la contaminación ambiental y el cambio climático. Aquí presentamos unas energías alternativas. Estas energías alternativas son fuentes de obtención de energía alternativa a las otras tradicionales, que producirían menos impactos ambientales, que no destruyen el medio ambiente, son renovables y que han dado resultados positivos a la escasez de fuentes de energías convencionales. Estas fuentes de energías alternativas han sido investigadas y desarrolladas con mayor intensidad en las últimas décadas. Aquí tenemos, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, la energía hidráulica, la energía biomasa y la energía mareomotriz. La energía solar es producida por el calor del sol o termosolar,
para la generación de electricidad o producción de calor. Es una fuente inagotable y renovable. Esta energía fotovoltaica se obtiene por medio de paneles solares, donde aquí la radiación solar cae sobre este panel solar, recoge esa energía calorífica y lo transforma en energía eléctrica. La energía eólica es la energía obtenida por el viento. Es uno de los recursos energéticos más antiguos y es una energía madura e eficiente de todas las energías renovables. La energía eólica consiste en convertir la energía que produce el movimiento de las palas de un aerogenerador impulsados por el viento en energía eléctrica. Aquí tenemos, las palas de un aerogenerador. Y esta, con el movimiento del viento, produce la energía que se va acumulando y se transforma en energía eléctrica. Aquí tenemos la energía geotérmica. Dice, es una forma de energía que proviene del calor interno de la Tierra. Se encuentra en el subsuelo en lugares conocidos como reservorios geotermales que pueden ser aprovechados para sus usos productivos y domésticos. Actualmente los recursos geotérmicos mundiales proveen energía eléctrica y el uso directo equivalente a 160 teravatios hora por año. Esto significa más o menos un billón de vatios hora por año, ¿no? Aquí también existe otra confusión. Existe una confusión entre lo que es la exploración con la explotación. Se cree que la explotación de la energía geotérmica se utiliza equipos sofisticados, pero no es así, es muy simple. Lo que sí, en realidad, para buscar los estratos de calor o de agua a vapor, sí requiere de una exploración bastante significativa. Aquí tenemos, por ejemplo, esta central geotérmica, donde tenemos el estrato de agua. Este vapor sube y llegamos a la torre de refrigeración. De la torre de refrigeración pasamos al termocambiador, que está aquí. Este termocambiador produce el vapor que llega hasta la turbina, donde la turbina produce una energía que llega al alternador y del alternador al transformador. Y del transformador sí ya llega a la red pública para producir electricidad. Claro, aquí tenemos el agua de refrigeración que requerimos para refrigerar este sector del termocambiador. Pero esta bomba la podemos utilizar con la energía eléctrica que produce esta misma central geotérmica. Lo que pasa es que muchos confunden que estas bombas se requiere el uso de combustibles. Podríamos utilizar simplemente esta energía que produce la misma central. La energía hidráulica consiste en el aprovechamiento del agua para convertirlo en energía eléctrica. La presa retiene el agua del río, provocando un embalsamiento y un aumento de agua. Al pie de la presa está la sala de máquinas con los turboalternadores. El agua llega a las turbinas a través de un conducto cruzado equipado con compuertas y enrejados.
Al abrir las compuertas, la energía potencial del agua del embalse se convierte en energía cinética y se comunica al rodillo de la turbina que se pone a girar. Junto al eje de la turbina está el rotor del alternador y un generador de corriente continua que genera un campo magnético en las bobinas, con lo cual se produce una corriente alterna de tensión mediana y de elevada intensidad. Con el transformador se eleva la tensión a través de los distribuidores y de ahí a la red de transporte. Aquí podemos apreciar que esta es la presa, donde embalsamos el agua sube su nivel, y este nivel es es la que conocemos como la energía potencial. Y cuando abrimos esta compuerta, el agua pasa por este canal y ya se convierte en energía cinética. Cuando llegamos a las turbinas, produce un giro y sobre este eje llegamos al alternador en donde se almacena la energía y obtenemos la producción de la energía eléctrica. Tenemos la energía mareomotriz, que se obtiene del aprovechamiento de las mareas mediante las plantas mareomotrices. A través del sistema de alternadores se puede aprovechar la carga eléctrica de diferentes formas. El funcionamiento de estas plantas se produce cuando la marea sube. Se abren las compuertas de la planta y permite el ingreso de agua para ser retenidas. Al bajar la marea, pasan por un mecanismo de turbinas, que son estas aspas, estas palas, que transforman en energía potencial. Estas aspas son las que producen los movimientos y que estos movimientos pasan a las turbinas y las turbinas son las que generan la energía eléctrica. La biomasa se puede transformar en energía eléctrica o calor. Este proceso se consigue a pequeña escala alrededor en calderos, en viviendas o edificios, como plantas industriales mediante procesos biológicos y termoquímicos. Para la clasificación de la biomasa podemos basarnos en los estados de la materia como sólidos, líquidos y gaseosos. Sólidos, acerrín, madera, residuos sólidos, urbanos, cultivos energéticos, leñas, etc. Líquidos, purines, aguas residuales, etc. Gaseosos como metano, biogás obtenido de la fermentación. Aquí tenemos este proceso de la biomasa, ¿no? Esta es la biomasa, que son material inflamable. Pasamos a la flama, a producir una llama donde la combustión de esta biomasa genera enormes cantidades de calor que sirven para transformar el agua en vapor, que está aquí. Luego este vapor pasa y produce una presión que sale de la caldera y hace girar las palas de las turbinas. Estas palas de las turbinas llega al generador, la energía mecánica producida por la turbina y se convierte en energía eléctrica. Este es otro tipo de generación de energía eléctrica. Esto la podemos nosotros realizar mediante una gobernanza significativa, una gobernanza firme, una gobernanza responsable, que sepa del problema que está provocando este calentamiento, este cambio climático.
La gobernanza desempeña un rol fundamental, ya que permite a los países desarrollar políticas públicas eficientes que respondan a las necesidades actuales de la sociedad. La gobernanza comparte la responsabilidad entre el Estado, la sociedad civil y la empresa privada para alcanzar diferentes metas. Ecuador plantea reducir el 22.5% de sus emisiones hasta el año 2025 para mitigar el cambio climático, objetivo que se requiere del compromiso de varios actores y de la implementación de acciones estratégicas. Las acciones que debería tomar un gobierno para combatir el cambio climático, como les decíamos, tiene que ser con firmeza y decisión. Primero sería eliminar los subsidios a los combustibles. Son los que generan los gases de efecto invernadero más comunes, como podíamos ver en el pastel, que es el 82% de dióxido de carbono. Segundo, invertir más en energías limpias, las energías que podíamos apreciar anteriormente, y para reducir un 22.5% las emisiones de los gases invernaderos y en 51% del carbono negro hasta el año 2030. Eso es lo que tendríamos que hacer, pero siempre y cuando tengamos un gobierno decidido. El problema ambiental no es referido a la parte técnica, sino más bien a la administración. Estos sectores técnicos deben ser manejados con profesionales capaces, con profesionales, llamémosles especializados, que conozcan de estos temas, que conozcan especialmente de física, química, biología y matemática. No hay muchos ingenieros, los ingenieros civiles son los únicos que conocen de estas 4 materias que podríamos contribuir para evitar este cambio climático. El problema es muy desastroso. Si llegamos a una temperatura de cambio climático de 2 grados, estaríamos en condiciones de una población o de un planeta desastroso. Tratemos de evitar todo esto. Esto es lo que les tenía preparado para hoy. Y no sé, me gustaría ver si me pueden apoyar en... Tengo aquí mi email y mi móvil. A ver si ustedes me envían su correo para yo enviarles el tema sobre el cambio climático, con el propósito de que me den corrigiendo tanto como la ortografía y la semántica, porque este artículo lo voy a mandar hacia una revista internacional. Y yo les pediría 1000 disculpas porque recién salgo de una enfermedad de la gripe, ¿no? Un gripe será o qué será, pero me dio anteriormente. Entonces, eso es, y les agradezco por su participación. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Fausto Ocando, por su conferencia. Excelente participación, excelente información. También les invitamos a nuestros colegas, a nuestros participantes, a que se motiven a hacer algunas preguntas para que tengamos este intercambio de saberes. Y también, aprovechando la oportunidad, les invitamos a unirse a nuestros canales. Tenemos canales en Telegram. Ahí está la información también que nos ha ayudado el ingeniero con esta exposición, con el PDF y el artículo, también para que ustedes puedan irlo leyendo nuevamente. Y hay esta participación activa también con el ingeniero a través de su correo o su número telefónico.
Y les invitamos también a nuestro canal de YouTube. Ahí están algunas conferencias de varios de nuestros expositores. Está del ingeniero Fausto Cando también en lo que es agua potable y saneamiento. Entonces es libre. Nuestro propósito como comisión es que siempre estemos en esta participación, en este intercambio de saberes, en el desarrollo, en todo su complemento del ingeniero civil, y la información está totalmente libre y en el acceso para ustedes. Les dejo para ver si es que tenemos algunas preguntitas, lo pueden hacer a través del chat o lo pueden hacer también levantando la mano. Tenemos aquí una pregunta de nuestro participante, el ingeniero Lenin Pachacama. Buenas noches con todos. Excelente exposición. Tengo una pregunta. ¿Existe una ley o norma que ampare a los pueblos o nacionalidades indígenas del Oriente ante la explotación petrolera y la contaminación ambiental que está generando en el Yasuní? Gracias. La verdad no tengo mucho conocimiento de esto, pero sí hay una ley de protección contra los pueblos ancestrales que se les denomina, pero lamentablemente le toman como prioridad, digamos, la participación de las explotaciones petroleras, porque son las que generan la reactivación económica y generan estos desarrollos de los países. En base a eso hay, pero que la ley sí existe, pero no sé por qué no se le aplica, no sé por qué no se lo tiene en cuenta. Gracias, ingeniero. Tenemos igualmente la participación de Julio. Nos dice, felicitaciones, mi querido Fausto, muy interesante. Un tema que se está quedando a nuestros gobiernos, nos dice, comenta. Sí, lamentablemente es que hay mucha confusión en esto. Hay los sectores ecologistas y ambientalistas que confunden lo que es el cambio climático con lo que es la contaminación ambiental. Se ha visto y se dice, no, yo he escuchado, yo he visto que lo que dicen es que para combatir el cambio climático deberíamos dedicarnos a hacer compostaje. No es así. Otros dicen que debemos evitar la contaminación del agua, pero la contaminación del agua es evitando que se contaminen los mares, porque esos son los que nos provocan la absorción de los gases tóxicos que existen especialmente el CO2 que existe en la atmósfera. Esto produce el plancton y este plancton sirve de alimento para los peces, ¿no? Y y lo mismo con el calentamiento global, que lo confunden con el cambio climático. Calentamiento global ya lo vimos que es la, ¿cómo es el calor que existe dentro de la Tierra. Y este calor que absorbe de lo que es el cambio climático produce las grandes catástrofes. Es lo que el cambio climático es potencialmente muy grande comparado con los otros, con las otras contaminaciones. Claro que el cambio climático es parte de la contaminación ambiental porque contamina el aire, pero es potencialmente bien alto este problema que la tenemos que absorber. Tenemos una manito levantada de Patricia. Por favor, adelante con la pregunta. Sí, buenas noches. Felicitándole al ingeniero Canto por la exposición y a ustedes también del Colegio de Ingenieros por la apertura.
No lo haría una pregunta, tal vez un comentario para que se replantee en el trabajo que está realizando. De lo que tengo entendido, en el Ecuador, en el caso de la generación de energía, prácticamente desde hace años estamos ya generando con hidroeléctricas. Las, las térmicas prácticamente creo que ya están desmontadas o las que están todavía en uso son para el caso de algún daño en las térmicas. Sería bueno que, bueno, el comentario era, en el caso del Ecuador estaríamos ya cumpliendo con la generación de energía limpia. Yo creo que los datos, tal vez el ingeniero Cando lo podría conseguir en el SENACE, ahí puede fácilmente observar cuál es la cantidad de energía hidroeléctrica y cuánta es la cantidad de energía térmica, hasta qué año se produjo energía con la térmica. Ese es el comentario. Gracias. Sí, muchas gracias. En realidad tenemos algunas hidroeléctricas, pero no es lo suficiente como para poder abastecer a todo el país. En países europeos existe como es el uso de energías alternativas, energía eléctrica, especialmente para vehículos. El parque automotor es bastante amplio en el país y eso es lo que provoca la gran cantidad de CO2 que va a la atmósfera. Entonces, es lo que deberíamos cambiar. En vez de utilizar la energía fósil, podríamos utilizar las energías alternativas. De las hidroeléctricas podríamos hablar que en el país se construyeron 9 hidroeléctricas, pero de las cuales funciona solo una, es la Coca-Cola Sinclair. Y esa además produce el 40% de su producción inicial. Entonces, y las otras, no las otras no, ni siquiera sé que están inauguradas. La única hidroeléctrica que sí en realidad fue bien diseñada y bien construida fue la que realizaron en del proyecto Paute. Esa todavía está funcionando y esa hidroeléctrica es hecha por ecuatorianos, un ingeniero ecuatoriano el que diseñó, fue profesor de la Universidad Central y fue el que construyeron. Lamentablemente, el mal manejo, la mala administración, le terminaron a esa hidroeléctrica. Entonces, yo estoy de acuerdo que podemos continuar. ¿Qué podemos hacer entonces con las hidroeléctricas que no están en funcionamiento? Eh, esta hidroeléctrica que hay en Santo Domingo, la Toache Pilatón, creo que es esa, ¿no? Afirmativo, es ¿Cuándo Toachi inauguramos? Pilatón. Toachi ¿Perdón? Pilatón. Toachi Pilatón. ¿Cuándo inauguramos esa hidroeléctrica? Perdón. Sí, ¿cuándo inauguramos esa hidroeléctrica? Y además de eso, el costo de la producción de esa energía, de esas energías son sumamente altas, ¿no? El costo de la construcción de la Coca-Cola Sinclair fue al principio de 900 millones de dólares y hasta la actualidad hemos pagado 3.300 millones de dólares. Todavía no funciona. Tenemos como 18.000 daños a los distribuidores. Entonces, veamos las cosas, hagamos con seriedad y con responsabilidad. Es lo único que pido, no es que estoy diciendo que está mal continuar con las hidroeléctricas. Gracias por la participación también, Patricia. Tenemos ahorita una pregunta de Edwin Pillajo. Felicitaciones, un tema de actualidad. Mi pregunta, estos días han sido muy soleados. ¿Qué significa? Sí, a ver,
El problema es de la inclinación del planeta hacia el Sol, ¿no? Mientras el ángulo es mayor, como es menor la luz solar, ¿no? Entonces, por eso tenemos diferentes temperaturas, pero las temperaturas que tenemos depende de la radiación solar. Hay sectores donde caen más, como le digo, perpendicularmente los rayos, donde se producen mayor cantidad de calor. En esta ocasión que tenemos que los calores son más fuertes, sí, es debido a que ya estamos llegando a los límites máximos permisibles de calor que queda atrapado en la Tierra. Entonces, ese calor que queda atrapado en la Tierra son productos de los rayos solares y más la temperatura que tenemos. Entonces, por eso es el aumento de calor. Pero sí hay refrigeraciones que se producen porque se va expandiendo este calor hacia otros sectores y vamos regresando al sistema anterior. Julio Salinas nos comenta, me pondré en contacto contigo para ahondar sobre el tema. Un abrazo brillante, tu exposición, nos comenta Julio Salinas. Muchas gracias, Julio, y un abrazo. Sí, aquí tengo en la primera página el número de móvil, podríamos estar conversando, no habría ningún inconveniente. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra inquietud de nuestros participantes? Parece que ya no hay más preguntas. Ingeniero Fausto Cando, agradecerle mucho por su exposición, su participación en la colaboración con nuestra comisión. Es realmente gratificante que tengamos este intercambio de saberes, que podamos incluso, como les comenté, lo que es el artículo, podamos estar este contacto, estas conexiones, que abran puertas y oportunidades, no solamente en la parte del conocimiento, sino también profesional y en el trabajo. Entonces, agradecerle nuevamente, sin antes darle paso para unas palabras que pueda dirigirle al público. Muchas gracias, mi estimada Evelyn. Yo les agradezco por la apertura que siempre me dan y también un agradecimiento especial para la Comisión de Actualización de Conocimientos y también un agradecimiento a todos los participantes. Este tema en realidad es bien complicado y deberíamos darle la importancia que se merece. Y gracias de todas maneras, que tengan unas felices fiestas de Quito, unas felices fiestas de Navidad y de Año Nuevo, porque posiblemente ya no nos veamos. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, que tengan una linda noche y la próxima semana también jueves a las 6 de la tarde tendremos una participación en cuanto a plantas de tratamiento. Que tengan una linda noche, gracias por su participación. Gracias. Ya.